Una serpiente en mi huerto. Es el título de nuestra semana 4. Ya estamos en el día 4, el juego de la culpa. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Escuchar, ver, pensar, leer, siempre va a modificar nuestros pensamientos. Así como el estar en lugares equivocados también modifica nuestros pensamientos. Siempre que nuestra mente recibe información, la interpreta y entonces nuestros pensamientos, deseos y valores son modificados. Por lo tanto, nuestro comportamiento es modificado. Eva conversó con la serpiente y sus deseos, valores y creencias fueron modificadas, lo que lo llevó a comer del fruto que se le había dicho que no comiera. Ella creía que Dios era bueno, pero al conversar con la serpiente, la creencia de que Dios era bueno fue modificada en la mente de ella y entonces dudó de la bondad de Dios. Ella deseaba tener comunión con Dios y vivir bien en el huerto del Edén, pero al conversar con la serpiente, sus deseos fueron modificados. Ella deseó ser como Dios y entonces deseó la sabiduría y entonces su comportamiento fue modificado. Entonces tenemos que tener muy claro que todo aquello que nosotros escuchamos, que vemos, las conversaciones que tenemos, lo que leemos, los lugares en los que estamos, van a influir en cómo interpretamos la vida y cómo vivimos y respondemos a ella. Es por eso que el apóstol Pablo nos invita a que nuestros pensamientos sean renovados constantemente con la verdad. Necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos conocer la verdad, porque es la única manera en que nosotras vamos a poder detener aquella información que llega a nuestra mente y podremos analizarla y podremos mirar cuál es el margen de error o por qué no nos podemos creer esas mentiras. Es tan importante que todos los días realmente nuestras mentes sean transformadas y sean renovadas con la verdad, con la palabra de Dios. Ahora, en la página 116 encontramos una lista donde se nos pide que marquemos aquello a lo que fueron abiertos los ojos de Eva. Mientras yo estaba marcando algunos de los recuadros, me detuve a pensar en la segunda oración que dice: vio que estaba infectada por el mal. Eva podía sentir que algo pasaba, pero le costaba trabajo asimilar toda la revolución de emociones pecaminosas y desconocidas que se estaban desbordando dentro de ella. A medida que pasaba el tiempo, ella miraba un mundo que no conocía. Experimentaba sentimientos que jamás había sentido y cada uno de ellos le producía un terrible sufrimiento. Creo que por primera vez se sentía infeliz y al mismo tiempo pensaba que se las podía arreglar sin Dios. Creo que Eva sabía que ya no había marcha atrás. Ya no podría ser como antes, ya no era como antes. La relación con Dios ya no era igual, la relación con su esposo ya no se sentía igual. Y creo que había un sentimiento de desesperanza, de vergüenza, de tristeza, pero también como fruto del pecado había un deseo o un pensamiento de, bueno, me las podré arreglar, podré vivir así, me voy a acostumbrar. Tal vez no me imagino lo terrible que fue para Eva sentir los efectos del pecado en su vida. Además, los ojos de Eva fueron abiertos a una vida donde Dios no era el centro. Cuando ella estaba en el huerto, Dios era el centro. Pero ahora está fuera del huerto y Dios no es el centro. Constantemente se da cuenta que ahora el centro es ella, que ahora la vida se trata de ella, que ahora ella pelea por sus derechos, que su esposo también hace lo mismo. No puedo imaginar
cómo Adán y Eva, a medida que pasaba el tiempo, lidiaban con los recuerdos de lo que alguna vez fueron, de una vida centrada en Dios, de una vida donde disfrutaban de tener comunión con Él y disfrutaban de Él, disfrutaban de Dios y Dios disfrutaba de ellos. Creo que no hubo un momento en sus vidas o una noche en donde añoraron volver a esos momentos, pero sabían que algo lo había roto, que el pecado había hecho una distancia entre ambos. Ahora, Dios los llama a cuentas individualmente, lo que nos recuerda que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Pero las respuestas de ellos cuando Dios los llama a cuentas refleja una falta de arrepentimiento. Eva le echa la culpa a la serpiente, Adán le echa la culpa a Dios mismo y a su mujer, y nos damos cuenta que nadie quiere asumir la responsabilidad de su pecado. Ni Adán quiere asumir la suya, ni Eva quiere asumir la suya. Esto solamente nos muestra que para que nosotras podamos arrepentirnos necesitamos la obra divina de Dios en nuestros corazones. Tal vez pudiéramos detenernos y decirle: Padre, honestamente yo no siento que te he ofendido, o no siento que tenga que arrepentirme de algunos pecados en este momento de mi vida. Por favor, abre mis ojos para que pueda mirar la maldad de mi corazón y pueda acudir a ti en arrepentimiento. Por favor, abre mis ojos para que pueda asumir responsabilidad sobre mis pecados. Podría ser una de nuestras oraciones, sí, para este día. Ahora, el asumir responsabilidad de nuestros pecados es un elemento esencial en nuestro proceso de santificación. Estamos en un proceso de santificación. Es importante nuestro proceso de santificación. Y a menudo este proceso se ve truncado porque no queremos asumir la responsabilidad sobre nuestros pecados. Por ejemplo, usted se pone a gritarle a sus pequeños porque ellos no se apuran, o esa es la razón por la que usted da. La verdad es que no es porque los niños no se apuren, la verdad es porque usted tiene un corazón pecaminoso e impaciente. Y ejemplos como ese están inundados durante todo el día. Nos enojamos cuando vamos en el camino y porque se nos atravesó, porque se nos hizo tarde, tal vez. Y decimos: es que ya se me hizo tarde y por eso me enojé y me molesté. No, en realidad fue nuestro pecado. En realidad fue nuestra falta de paciencia, nuestra falta de disciplina, nuestra falta de dominio propio. Y vamos por la vida en el juego de la culpa. No asumimos responsabilidad sobre nuestros pecados. Dios quiere librarnos de la esclavitud del pecado, pero para que eso suceda, nosotras tenemos que hacer un stop, detenernos y entender que necesitamos empezar a asumir responsabilidad sobre nuestros pecados. Nos enojamos no porque nos provoquen, nos enojamos porque somos pecadores, porque no tenemos la paciencia. Criticamos al otro, no porque el otro se lo merezca, lo criticamos porque no le amamos lo suficiente. Gastamos el dinero a manos llenas y después nos endeudamos. No porque seamos buenas personas o porque se nos haya pasado de el control o algo por el estilo. No, realmente lo hacemos porque no hemos entendido que somos mayordomos de nuestro tiempo y de nuestro dinero, que solamente somos mayordomos, que no nos pertenece a nosotros, que es de Dios y que Dios nos los ha dado para que lo administremos sabiamente y para que lo usemos para el progreso del reino también. Realmente es que necesitamos dejar a un lado el juego de la culpa y necesitamos detenernos y decirle al Señor: perdóname, porque a medida que ha pasado el tiempo, yo no he asumido mi responsabilidad de mis pecados. Voy día con día echándole la culpa a otros de mi mal humor, de mis fracasos, de mis gritos, de mi falta de paciencia, de mi falta de organización, de mi falta de disciplina. Perdóname porque no he asumido responsabilidad en mis relaciones. Perdóname porque ni siquiera siento necesidad de arrepentirme delante de ti el día de hoy. Necesitamos detenernos y entender
que para poder ser liberados de la esclavitud, necesitamos asumir responsabilidad de nuestros pecados.